Supercrack Estrella presenta. El coronavirus no es el apocalipsis zombie, pero lo parece. De ninguna manera quiero minimizar la seriedad del coronavirus y su expansión alrededor del mundo. Hay gente muriendo por ello y cada muerte es una tragedia. La primera reacción ante la posibilidad de que una pandemia nacida en China llegara a España fue de incredulidad, pese a que la OMS ya había advertido a nivel mundial del riesgo. Si hubiera sido un estallido zombie, seguro que hubiéramos puesto más atención. La idea puede parecer un poco descabellada, pero no lo es. El mundo de la biología es muy complejo y existen, por ejemplo, hongos, que parasitan el sistema nervioso de sus huéspedes y les controlan, como ocurre con las hormigas y el Opio cordyceps. Estos modelos sirven para anticipar cosas que no han ocurrido pero podrían suceder. El estudio canadiense apunta incluye 5 modelos distintos, del más sencillo al más complejo, y en alguno vemos aspectos con claros paralelismos con lo que está ocurriendo con la COVID-19. El segundo modelo, por ejemplo, contempla un periodo de latencia de la enfermedad, antes de que la persona se convierta en un muerto viviente, y en el que puede contagiar a sus semejantes. Este ha sido el principal mecanismo del SARS-CoV-2 para expandirse urbi et orbi. El modelo 3 añade el concepto de cuarentena más drástica que la nuestra, por supuesto, y el famoso RO o reproducción efectiva del que tanto hemos oído hablar. Si O es superior a 1, entonces los zombies han ganado la batalla. En el quinto modelo se añade la erradicación intensiva en un contexto de recursos limitados, que también es otro de nuestros problemas. Sin embargo, donde la coincidencia es más clara es en las conclusiones. Lo que dicen estos modelos es que, además de que la cuarentena por sí misma no es suficiente, para atajar un estallido zombie hay que actuar desde el principio y con toda contundencia. Todo lo que no se haga en el momento inicial nos acerca más a la tragedia. Terminaba el año 2019 y con él en teoría la novela de este segundo decenio, el Brexit, mientras la guerra comercial se estancaba en una abierta tregua de las naciones beligerantes. China y Estados Unidos, circulaban en los medios y por las redes sociales los intensos incendios de Australia y remanentes de información de la fallida COP25, que no logró su cometido principal, regular los mercados de carbono. Sin embargo, nuestro mundo, hiperconectado y megaglobalizado, nunca es aburrido. Con la muerte del año viejo y la llegada de 2020, entraba en escena una nueva cepa de un virus conocido, que en 2003 infectó a un total de 8.098 personas y mató a otras 775 en todo el mundo. Que el coronavirus es la noticia de este año 2020, no cabe duda. Desplazó al Brexit, a la guerra comercial, las tensiones en Hormuz, los incendios en Australia, al gobierno, al cambio climático, al holocausto, al ébola, al cálido invierno, los Goya, Oscars, Grammy, se lo cargó todo. La aparición de un nuevo virus en nada más y nada menos que China, una de las naciones más pobladas del mundo y probablemente, con miles de conexiones en viajes y viajeros alrededor del planeta, nos ha mantenido en sintonía durante muchas semanas como una serie de Netflix o una película de terror. El COVID-19 destapó una olla de alerta que ha hecho temblar los mercados, retrasar el lanzamiento de tecnología 5G en China y cuestionarnos la comida que comemos y su procedencia. El coronavirus parece que nos ha metido dentro de una película de terror. Lo que antes mirábamos en las películas con palomitas desde el sillón de nuestras casas, se ha vuelto realidad. Me recuerda mucho a la película Bloodfest. Esta parte contiene mucho spoiler de la película Bloodfest. Como decía, todo lo que estamos viviendo me recuerda mucho a la película Bloodfest. Sinopsis. Un rebaño de fans acude a un festival en el que se dan cita las películas de terror más icónicas solo para descubrir que el carismático presentador que cubre el evento esconde una agenda diabólica. A medida que los espectadores comienzan a morir, 3 adolescentes especialistas en el género pero con poco sentido práctico, deben unirse y pelear juntos contra todo tipo de monstruosidades y hombres locos. Lo que ocurre es que el loco director del festival deja que todos los personajes de terror, como los zombies, vampiros, hombres lobos, etc., se pongan a matar a diestro y siniestro a todas las personas que acudieron al festival. Hacia el final de la película aparece lo que nosotros los conspiranoicos llamamos el chip que nos quieren poner con motivo del coronavirus, una pulsera que ponen en todos los que entran en el festival y que los volverá zombies. La película no es muy buena, aunque sí parece lanzar un mensaje para nuestro futuro del 2020, meternos a todos en una película de terror, y el famoso microchip. Desde su sorprendentemente oscura primera escena, Bloodfest deja claro que no va a permitir que nadie le gane en cuanto a juegos de referencias cinematográficas se refiere.
Este fenómeno se convierte en una constante que por momentos divierte, pero en la mayoría de los casos termina molestando al ser usado como mera llamada de atención a un público que ha captado la gracia mucho antes de que la propia película se encargue de remarcarla. Ambientar la historia en un desquiciado festival del horror es el gran acierto de la película, permitiendo a nuestros protagonistas interactuar con toda clase de criaturas y situaciones sacadas de los sueños húmedos de cualquier amante millennial del terror. Las explicaciones dadas por el guión, obra del propio director, para dar respuesta a la presencia de todos estos seres en el parque son suficientemente inteligentes, aunque por momentos tan elaboradas e ingeniosas, que la película está peligrosamente cerca de tomarse en serio a sí misma. Tiene cosas muy originales, como manejar a los zombies con impulsos eléctricos desde un centro de control, y lo de la pulsera que convierte en zombies a todos las que la tienen, una clara referencia subliminal a lo que se nos viene encima con el chip. Y es que eso es lo que parece que estamos viviendo en estos momentos nosotros, como en la película Bloodfest, parece que entramos en un festival de películas de terror donde algún loco convirtió la ficción en realidad. En 1597, Francis Bacon escribió que el conocimiento en sí es poder. A más sepamos acerca del coronavirus, mejor. En 2020, tenemos más información a la punta de nuestros dedos de lo que Bacon podría haberse imaginado. El problema: la mayor parte de la información en internet no está verificada, mientras que Bacon no estaba muy lejos de la edad oscura y vivió en una época en la que la medicina estaba en la infancia. Tenía algunas ventajas que nosotros no tenía un teléfono inteligente y no había Facebook, YouTube o Twitter, tampoco tenía a los medios modernos alimentando a un frenesí con el que lidiar. Como el sexo, las epidemias venden, mientras que algunos noticieros han sido sumamente responsables en su manera de reportar, otros han sido descaradamente apocalípticos. Los encabezados tienden a referirse al mortal coronavirus. ¡Qué sorpresa! Los virus matan a la gente. La cuestión clave es: ¿cómo es este virus distinto a los demás? Está circulando de nuevo una imagen sin contexto en la que aparece una persona ensangrentada junto al mensaje de coronavirus empieza a mutar. Reviven 3 personas en China luego de haberlos dado por muertos. Ahora también se mueve una imagen parecida en inglés. Es un bulo, pero en cambio estas noticias que TW muestro en este video ahora sí son realidad. El coronavirus está creando un caos en todos los sentidos, tanto en el económico, como en el médico. Parece que tantas muertes ha hecho que muchos se relajen y no hagan bien su trabajo. Por ejemplo, hace muy poco ocurrió una noticia que demuestra la dejación de algunos. Ocurrió este mismo mes de agosto. Una joven dada por muerta abre los ojos cuando iban a embalsamarla. Una de las mayores pesadillas imaginables se ha hecho realidad en una funeraria del estado de Michigan, Estados Unidos. Una mujer que había sido declarada muerta por los médicos seguía en realidad con vida horas después del dictamen de su fallecimiento. Lo descubrió un operario de la compañía funeraria a quien se le había asignado que embalsamara el cuerpo de Timesa Beauchamp, una joven de 20 años con parálisis cerebral. El caso ha sido denunciado por su familia. Los extraños sucesos comenzaron así a las 7:30 de la mañana, 12:30 de la tarde, hora peninsular española, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso. Una mujer yacía en una casa de Southfield, al noroeste de Detroit, inconsciente, según el departamento de bomberos y recoge The New York Times. La llamada, según el abogado de la familia, Geoffrey Fieger, un letrado conocido por su aparición en medios de comunicación en Estados Unidos, la hicieron los familiares de Timesa. Según un primer comunicado de los bomberos, el equipo de emergencia encontró a la joven, a la que luego identificaron, en parada respiratoria. Intentaron reanimarla durante 30 minutos, al cabo de los cuales, dadas las condiciones de la paciente, determinaron que no mostraba signos de vida. En una entrevista con una emisora de televisión, la madre de la joven, Erika Latimore, ha relatado que en ese momento los técnicos de emergencias le dijeron que su hija había muerto. Me dijeron: señora, ha fallecido. Al pedirles confirmación de la dura noticia, los técnicos se la dieron, ha asegurado. La oficina del médico forense del condado de Oakland determinó entonces que se pusiera el cuerpo a disposición de la familia sin necesidad de autopsia, según recoge la agencia AP. La misma mañana del domingo, el cuerpo de Timesa fue trasladado a la funeraria James H. Cole. Llevaba ya 2 horas en una bolsa para cadáveres. Allí, según el relato del abogado de la familia, un empleado descubrió que la joven estaba viva, respiraba y tenía los ojos abiertos. En ese momento, avisaron a su madre y la enviaron al hospital, donde el pasado lunes se encontraba en estado crítico y con respiración asistida.
El servicio de bomberos de Southfield publicó el lunes pasado un segundo comunicado en el que señalaban que un médico del servicio de emergencias había declarado a la paciente muerta basándose en la información que les había facilitado los técnicos que había acudido a la casa de Timesa. El abogado de la familia ha comentado que la madrina de la joven, enfermera, estaba presente cuando los servicios médicos se presentaron en la casa y que les indicó que creía que Timesa aún respiraba y tenía pulso, la iban a embalsamar de no tener los ojos abiertos, que es algo aterrador, ha señalado. En una comparecencia el miércoles pasado, el jefe de bomberos John Miele Menifee apuntó que habían emprendido una investigación para determinar el error, que podía haber sido fatal, y que los técnicos que asistieron a la joven, 2 paramédicos y 2 bomberos, habían sido suspendidos de empleo, no de sueldo. En julio de este mismo año un hombre fue encontrado caminando en un cementerio meses después de su entierro. ¿Y si te decimos que los zombies existen? Por si el 2020 no ha sido lo suficientemente extraño, el caso de un hombre que fue encontrado vagando por un cementerio tiene a todos pensando que los zombies existen y que The Walking Dead no es tan fantasiosa como parece. Este año nos trajo avispas asesinas, la peor pandemia de la década, la posible extinción de los osos polares, terremotos y alertas de tsunami, pero, como hemos aprendido en los últimos meses, las cosas siempre pueden ser un poco más raras y un poco más perturbadoras, y ahora parece que 2020 es el año en el que descubrimos que los zombies son reales, aunque no exactamente como nos los pintan en la televisión. Desde el principio estaba claro que este año iba a ser muy extraño, pero, en un principio, jamás nos imaginamos que estaríamos hablando de zombies fuera del escenario de las series y películas. A estas alturas ya nada nos sorprende, y es que como decía antes parece que estamos dentro de una película de terror. Hace unos días, Mohamed Gamal, un ex profesor de 46 años, fue encontrado caminando sin rumbo en un cementerio. Eso no es exactamente raro, lo raro es que, 4 meses antes, la familia del profesor había enterrado el cadáver del hombre en ese mismo lugar, tuvieron un funeral para él y se despidieron pensando que no volverían a verlo, sin saber que la vida les tenía preparada una extraña sorpresa. Tan pronto como la noticia empezó a circular en las redes sociales, los fanáticos de The Walking Dead se emocionaron por la posibilidad de la existencia de los muertos vivientes, aunque Mohamed no parecía querer comer cerebros, pero las autoridades rápidamente llegaron al fondo del asunto. Hermano, es el puto momento de sacar todo lo que aprendí con 7 temporadas de The Walking Dead, las 8 veces que me he visto Guerra Mundial Z y todas las horas que le eché a los zombies del grande 2020, dijo un usuario en Twitter que esperaba que esta historia fuera en realidad el primer caso de un zombie real registrado. No sabía que la temporada 11 de The Walking Dead era este año, escribió otro usuario antes de descubrir que no había zombies en 2020. No se trataba de un zombie, sino de un caso de una extraña confusión de identidad, que ni el mismo The Dude en The Big Lebowski podría superar. Lo que pasó realmente en Egipto fue que, Gamal, sufría de una enfermedad mental que lo llevaba a salir de casa y a desaparecer por semanas, según la prensa local. En enero, el hombre desapareció nuevamente, la familia lo reportó y finalmente recibieron una llamada en la que les informaron que había muerto y les pedían que fueran a identificar el cuerpo. La familia fue a ver el cuerpo, que les mostraron como el de Mohamed Gamal, y todos, a excepción de una de sus hermanas, lo identificaron como el profesor, así que, a finales de marzo, prepararon su funeral y realizaron el entierro en un cementerio local. 4 meses después, un hombre identificado como Gamal fue encontrado en ese mismo cementerio, no se sabe cómo llegó ahí, y finalmente las autoridades lo ayudaron a reunirse con su familia, que sin duda no esperaba volver a ver al hombre. Tal vez no estamos al borde del apocalipsis zombie, y esas sin duda son buenas noticias. 2020 no necesita más pandemias o desastres, pero sin duda esta es una prueba más de que vivimos en un mundo muy extraño y hay cosas que no son tan imposibles como nos gusta creer. La realidad a veces supera, por mucho, a la ficción. En junio de este mismo año una mujer detenida por la muerte de sus hijos creía que eran zombies, según los documentos judiciales. Los restos de los menores, de 7 y 17 años, fueron encontrados el 9 de junio en el patio del marido de la detenida. Sobre la pareja pesan las sospechas por las muertes de sus respectivos cónyuges. Antes de su desaparición, la madre de los niños había comentado a una sobrina suya que sus hijos eran zombies, unas afirmaciones que también están incluidas en declaraciones de la causa judicial. En mayo vimos cómo Red Dead Online, la versión online de Red Dead Redemption 2, se llenaba de caballos calcinados.
No era que el jugador se tropezara con un caballo muerto de vez en cuando, cosa relativamente normal en un juego del oeste, sino que eran muchos y estaban muertos y quemados. En aquel entonces, la explicación de tan extraño fenómeno, que Rockstar Games solucionó con un parche, era un bug. ¿Está volviendo a ocurrir? No, no son los caballos muertos los que reaparecen en Red Dead Online, sino zombies. Un usuario de Reddit, GroAxActive, estaba jugando a Red Dead Online y de repente se topó con una extraña mujer, de piel grisácea y una luz verde en los ojos. Esta persona mostraba un aspecto sucio y abandonado, sin duda. Con esa descripción, la palabra zombie nos viene a todos a la cabeza. Polygon se hizo eco del relato de este usuario de Reddit al que de inmediato se sumaron más testimonios. Más jugadores se habían cruzado con personajes parecidos. Personas con aire de zombie y muchas veces tirados por el suelo, como si fueran un cadáver. Estamos ante un glitch o ante el anuncio de un apocalipsis zombie. Los zombies del Pentágono. Pero el CDC no es el único organismo que ha entendido que una amenaza zombie, por sus muchas variantes, puede ser un modelo para prepararse para un escenario catastrófico hasta límites insospechados. En abril de 2011, el Comando Estratégico del Departamento de Defensa publicó el conocido como Complan 8888, o de contradominio zombie, en el que desarrollaba las líneas maestras de una pandemia de muertos vivientes. El documento advertía en sus primeras páginas que no se trataba de una broma, y que una amenaza de este tipo podría servir como referencia para otro tipo de amenazas. En primer lugar, distinguía entre la posible naturaleza de los distintos enemigos a los que enfrentarse: los creados por un patógeno, por radicación, magia negra, de origen extraterrestre, creados en un laboratorio para utilizar como arma de guerra, por la acción de un simbionte, vegetarianos, que no constituyen ningún problema ya que solo comen plantas, como en el videojuego, y, sin olvidar, a los pollos zombies, cuya existencia es la única, subraya el informe de la que hay constancia documentada. Lo primero que hay que hacer es poner en marcha una operación de vigilancia epidemiológica para identificar los vectores que extienden la enfermedad, de manera coordinada y sincronizada con todos los niveles de la administración. La siguiente fase, desalentar, no va tanto contra los zombies sino contra los que puedan utilizarlos como arma psicológica. Se trata de demostrar la capacidad de respuesta, al tiempo que se implanta una cuarentena para la población. A continuación se inicia la fase 3, en la que el ejército empieza a tomar la iniciativa. Incluye poner en marcha los planes de emergencia y confinar a las autoridades y personal esencial durante 40 días. La última etapa, si seguimos con la metáfora del virus, la que comenzó el 10 de marzo, consistirá en reconocer el estado actual de la amenaza, garantizar la seguridad epidemiológica de la población, sin dejar de estar listos para intervenir de nuevo en escenarios concretos en los que la amenaza no haya sido neutralizada completamente. Todo, por supuesto, en colaboración con los países aliados, algo que con la COVID-19 a veces ha brillado por su ausencia. También recomienda tomar las habituales medidas de higiene ya que, aunque no puedan paralizar la expansión de la pandemia en algunos casos, en otros al menos servirán para aplanar la curva de contagios. Y una advertencia: lo más seguro es que no haya material bélico disponible para hacer frente a la invasión, así que habrá que agrupar al máximo las fuerzas para crear entornos lo más seguros posibles. El documento da por sentado que algunos emplazamientos se verán desbordados sin remedio por las hordas de muertos vivientes, como ocurrió en los primeros días con nuestra Susi. A continuación, ya solo queda proceder a la reconstrucción de las infraestructuras dañadas y devolver el control de la situación a la población civil. La batalla, en la que no habrá que respetar la LOAC, Ley de Conflictos Armados, de carácter internacional, será desigual. Un zombi solo se considera muerto una vez se le ha volado la cabeza y ha sido incinerado, pero ni siquiera esto es garantía. En el caso de los zombis creados por magia negra, podrían ser resistentes al fuego, al tiempo que habría que considerar población de especial riesgo a los ateos, según el informe. Además, en este caso la estrategia será diferente. Los capellanes del ejército deberán enfrentarse al de los autores del hechizo y así, probablemente, liberar a los zombies de su encantamiento y devolverles a su estado humano. Bill Gates anuncia que implantará microchips para combatir COVID-19 y rastrear las vacunas. El multimillonario Bill Gates ha revelado su plan de usar certificados digitales para identificar a los afectados por COVID-19. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, lanzará cápsulas implantables, también llamadas microchips, para humanos que tienen certificados digitales. Estos pueden mostrar quién ha sido examinado para el coronavirus y quién ha sido vacunado contra él.
Esta sería la pulsera del festival de la película Bloodfest, quien se apunte a entrar en la fiesta. La razón principal por la que muchos cristianos y algunos musulmanes chiitas se oponen a las tecnologías invasivas de identificación corporal, por útiles que sean estas tecnologías para prevenir pandemias, es porque creen que estas tecnologías son la llamada marca de Satanás mencionada en la Biblia y en algunas profecías. Esos certificados aún hipotéticos no son una idea de Gates. Están siendo discutidos a nivel estatal y empresarial en distintos lugares del mundo, y han recibido críticas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, por ejemplo, publicó un comunicado el 24 de abril donde dice que actualmente no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén protegidas de una segunda infección, por lo que dichos certificados, entre los que se incluyen los llamados pasaportes inmunitarios, no pueden aún ofrecer garantías acerca de la inmunidad de los individuos. Por su parte, la publicación médica de Lancet expresó en un artículo del 4 de mayo que tales documentos plantean considerables desafíos científicos, prácticos, equitativos y legales, ya que podrían imponer una restricción artificial sobre quién puede y quién no puede participar en actividades sociales, cívicas y económicas y podría crear un incentivo perverso para que las personas busquen infectarse, especialmente quienes no pueden permitirse un período de exclusión de la fuerza laboral, agravando las desigualdades por género, raza, etnia y nacionalidad. Aunque un certificado digital sí informaría acerca de quienes han padecido o no COVID-19, no son una iniciativa de Gates, ni hay evidencia de que serían implantados en el cuerpo humano. Serían certificados en papel o estarían cargados en los teléfonos inteligentes. Que para el caso es lo mismo, ¿qué más da si está incorporado en el cuerpo o lo tienes a la fuerza en un teléfono móvil? El resultado es el mismo, que el chip esté en un móvil, o en tu piel es lo mismo. El orden de los factores no altera al producto que es el chip, además ¿qué más da si es Bill Gates o Perico de los Palotes? Repetimos, el orden de los factores no altera al producto, y es que al final tendremos una marca ya sea en el móvil o en la piel. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.